¿Será peligroso comunicarse con el mundo de los espíritus? ¿Es malo festejar Halloween, la fiesta de los espíritus? ¿Pueden afectar la vida el juego como sobrenaturales como la Ouija o otros que invocan a los espíritus? ¿Es posible la comunicación con los muertos? ¿Existen casas poseídas de espíritus malignos? ¿Cómo librarse de esos espíritus malignos? Quédate con nosotros y escucha la respuesta a estas preguntas en la conferencia de hoy, Venciendo Poderes Ocultos. Es un placer para mí poder compartir una conferencia más. Quien les habla es el conferencista Pablo Unger desde los Estados Unidos de Washington, D.C. Y hoy el tema Venciendo Poderes Ocultos. Diferentes presidentes de los Estados Unidos han tenido como sus consejeros astrólogos. Uno de los más reconocidos fue Ronald Reagan, que era conocido por su consulta, famoso por su consulta que hacía a Carol Richter, que fue muy reconocido astrólogo que publicaba en sus artículos en más de 100 periódicos. Tanto él como su esposa Nancy Reagan lo consultaban regularmente. Pero también interesante, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, aunque manifiesta que tiene principios cristianos, consulta también regularmente con Paula White, una astróloga, una consejera espiritual. ¿Qué poderes utilizan esas personas en la astrología? Mirando a las estrellas, saber el futuro. Pero no solamente esto, vamos a otra área. Los jóvenes y la tabla de la Ouija. ¿Será que esos espíritus que se invocan y que hacen ciertos movimientos sobrenaturales en el juego, ¿será que son peligrosos? ¿Será que son los espíritus de los muertos o hay algo diferente allí? Algunos reportes mencionan que después de jugar con estos juegos, algunos jóvenes quedaron posesionados de espíritus. Otros experimentaron convulsiones y otras manifestaciones extrañas. ¿Serán estas las manifestaciones del poder de Dios o de algún otro poder extraño? ¿Qué otro poder extraño detrás de todo esto? Otros piensan que para conocer el futuro lo mejor es ir a leerse la mano o a tirar las cartas o practicar la magia, la brujería. ¿Qué espíritus invocan todas estas personas que tratan de buscar y conocer el futuro? ¿Serán los espíritus de los muertos? Recuerdo una persona que me comentaba que estaba deseosa de saber su futuro y se aventuró a consultar a una media. Después de que pasaron un par de días, se sentía desesperada. Y se dirigió a mí para decirme, mira, por favor, ¿qué puedo hacer? Me siento muy preocupada y no me deja tranquila los pensamientos de lo que me dijo esta media de las cosas que me va a pasar. Yo tuve que tranquilizarla, orar junto con ella y poder revelarle que realmente la fuerza que está detrás de estas cosas no es un poder que realmente viene de Dios. Otro interesante asunto es la historia que se ha revelado a través de Harry Potter, conocido libro, conocida serie de películas, y es impresionante la atracción que trajo a nivel mundial. Se han publicado hasta el año 2018, viene una estadística de 500 millones de copias del libro de Harry Potter y tenía una ganancia de 25 millones por los videos de Harry Potter, una de las franquicias de mayor recaudación de todos los tiempos. ¿Y de qué habla Harry Potter? ¿Qué historia trae Harry Potter? Es interesante porque es un drama a través de diferentes poderes de magia y a ver cuál tiene mayor capacidad y el deseo también de un tal Lord Voldemort de conseguir la inmortalidad o conseguir una fuerza y unos poderes sobrenaturales. ¿Será que es sano jugar con todo esto? ¿Será que es sano dedicar tiempo a distraerse con estas cosas? Recuerdo un caso de una joven que desafió al diablo, que está detrás de muchos de esos poderes ocultos, y fue posesionada su cuerpo, su vida, por un poder, un demonio. ¿Y qué sucedió? La mujer se estremecía,
La mujer tenía una fuerza increíble y hablaba de forma muy extraña. Esta joven sufrió por mucho tiempo hasta que consiguió liberarse de ese poder, y todo por desafiar al diablo. Pero quiero ir a otro interesante, Halloween, una fiesta que ahora dentro de unos días la gente le da mucha importancia. ¿Qué es Halloween o también la fiesta de los espíritus? Se dice que esto viene de la cultura céltica, que eran los pueblos indoeuropeos politeístas, especialmente de Irlanda y de Gran Bretaña, y que festejaban la fiesta de Samhain, que era la fiesta de los espíritus, donde ellos invocaban a los sacerdotes celtas, invocaban a los medios, donde solicitaban a los espíritus que regresen para poder comunicarse con sus antepasados muertos. Y tenían que entonces defenderse de ciertos espíritus malignos que llegaban. Pero yo quiero decirte, claramente, eso es una comunicación con los espíritus. ¿Y qué propósito, qué beneficio nos puede traer comunicarnos con los espíritus? ¿Serán los espíritus realmente de los muertos? ¿O serán los espíritus malignos, los ángeles caídos que siguieron al diablo que vimos en la conferencia del día de ayer? Quiero decirte claramente, todos estos juegos y estas manifestaciones sobrenaturales tienen que ver no con el espíritu de los muertos, sino directamente con el diablo y los ángeles caídos, con los espíritus malignos. Y no es cosa fácil, no es cosa simple jugar con estos espíritus. Y ahora te lo voy a demostrar por qué. Vamos a abrir la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Quiero que preste mucha atención a los textos que vamos a escuchar. La Biblia es muy clara sobre el estado de los muertos y que los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 y el versículo 10 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia, no tienen ni sentimientos, ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol o en la tumba a donde vas, no hay obra, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Eso quiere decir, ¿cómo puedo yo comunicarme con los espíritus? ¿Cómo pueden los espíritus de los muertos hacer ciertas cosas si ellos no saben nada, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, no tienen sentimiento? Pero no solamente esto. Vamos a ver otro texto. El libro de Job, capítulo 14, el versículo 21, nos dice: sus hijos alcanzan honra, él no lo sabe, refiriéndose al muerto. Y si ellos llegan a ser empequeñecidos, él no lo comprenderá. Eso quiere decir que los muertos no saben nada con respecto a sus familiares. Vamos a otro texto, el Salmo 115, 17. No alaban a Jehová los muertos, ni cuando descienden al silencio. Entonces, el que se murió, si fue bueno, ¿será que ya está en el cielo alabando a Dios? Eso va a contradecir lo que dice la Biblia. Dice: los muertos no alaban a Jehová los muertos, ni cuanto descienden al silencio. Isaías 38, otro texto más, versículos 18 y 19, también lo confirma. Porque el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará, tampoco los que desciendan a la fosa esperarán tu fidelidad. El que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora. El Padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. Claramente, acá dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Entonces los muertos nada saben, ni están en el cielo, ni alaban a Dios. Salmo 146, 4, otro texto más. Tu espíritu, o también otra versión dice, aliento ha de salir, y él volverá al polvo. En aquel día perecen sus pensamientos. Y eso es lo que trae confusión, porque acá dice algunas versiones, el espíritu ha de salir. ¿Pero qué es el espíritu? Ahí mismo otras versiones lo clarifican y dicen el aliento. Y también el texto de Eclesiastés 12:7 lo clarifica. Dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué fue lo que dio Dios cuando creó al hombre? Fue el espíritu de vida, fue el aliento de vida, fue la respiración. Por eso cuando una persona muere, suspira y ese regalo de la vida, ese milagro de la respiración se va a Dios. Pero ese aire no tiene conocimiento, no sabe, no tiene ciencia, no sabe de sus hijos, no alaba a Dios.
es el milagro de la vida que vuelve a Dios. Jesús mismo lo aclaró en la experiencia que tuvo con su amigo Lázaro. En el libro de San Juan, en las Sagradas Escrituras, el capítulo 11 lo menciona claramente. En San Juan, capítulo 11, vamos a leer San Juan capítulo 11, el versículos 11 al 14, que ahí dice la Escritura: habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, porque voy a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí vemos claramente que Jesús se refiere a la muerte como un sueño. Esto quiere decir que no es que sabe algo. ¿Sabes tú algo cuando estás dormido? Ninguna persona que está dormido sabe algo. Y hay otro ejemplo muy interesante. Daniel, el grande hombre de Dios, ¿dónde estará? ¿En el cielo o está en la tumba? Mira lo que dice la Biblia. Daniel le dijo Dios en Daniel capítulo 12, el versículo 13, pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo va a estar Daniel junto con el Señor al fin de los días? Cuando venga el Señor Jesús. ¿Qué será del fin del mundo? El mundo futuro, allí será cuando el Señor venga, que tendrá la resurrección y se levantarán los muertos. La comunicación con cualquier espíritu no es otra cosa que la comunicación con el diablo y sus ángeles malos, con estos ángeles caídos que son espíritus de las tinieblas, como lo dice la palabra de Dios. Presta atención a este texto de Isaías 47, 13 al 15, porque aquí dice claramente que Dios no aprueba ninguna de este tipo de comunicación o manifestaciones o experiencias extrañas. La palabra de Dios dice: te has agotado con tus muchos planes, pues que se pongan de pie y te libren tus astrólogos, los que contemplan las estrellas y anuncian el comienzo de los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí que serán como paja, el fuego los quemará, no librarán sus propias vidas del poder de la llama de fuego, no quedará brasa para calentarse ni lumbre ante la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes tanto te has afanado, quienes han negociado contigo desde tu juventud. Cada uno divagará por su lado, no habrá quien lo salve. Claramente dice la Biblia que no debes consultar a los astrólogos, que no debes consultar a estas personas que leen el futuro a través de las estrellas. Pero quiero decirte algo muy común. Si tú prestas atención, mucha gente consulta los signos zodíacos y se va a ver, bueno, ¿qué va a ser de mí? Y va a ver en los diarios los signos, bueno, yo soy de Leo, yo soy de Virgo, yo soy de no sé cuántos diferentes signos. Quiero decirte que todas esas cosas están desaprobadas por la palabra de Dios. Tanto estas manifestaciones como el leer las cartas o leer la mano, son consultas que no trabajan con el poder de Dios, sino con los espíritus malignos. Presta mucha atención a este otro texto. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, dice aquí muy interesante la palabra de Dios, versículos 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echará delante de ti. Será íntegro para con Jehová tu Dios. Estas naciones que van a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. Claramente dice Dios que Dios no permite ese tipo de consultas. Y cuidado, porque Dios desaprueba. Pero ¿por qué menciona aquí a consulta de los muertos? Porque quiero decirte, esta práctica de consultar a los muertos es muy antigua, pero no fue aprobada por Dios. Era parte de las tradiciones paganas de los pueblos que no creían en Dios. Esa comunicación con los muertos se puede ver hasta interesante. Saúl,
El rey Saúl trató de comunicarse con los muertos y aparentemente vino el profeta Samuel, pero no fue el profeta Samuel. Él tuvo la desaprobación de Dios y murió. Cuidado, es una trampa lo que el diablo está tratando de colocar. La verdad es que todo aquel que se comunica con los muertos se está comunicando con Satanás y con sus ángeles caídos. De la misma manera, Halloween, que es la fiesta de los espíritus que invocan a los espíritus de los muertos, ¿con quién están consultando? ¿Con quién están lidiando? Con el diablo y con sus ángeles. Entonces, cuidado, no te mezclen esta fiesta del diablo ni de los espíritus, los demonios. Eso no tiene nada que ver con nosotros, aquel que teme a Dios no puede mezclarse con esas cosas. Apocalipsis 12:9 lo vimos al día de ayer. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Satanás es una realidad y es muy sutil. Y él quiere entrampar a la humanidad con prácticas y cosas que hacen perder la bendición de Dios. La palabra de Dios también dice en el libro de 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Aquí lo vemos claramente. Están escuchando esas influencias de esos poderes, de esos espíritus que no son de Dios, que tienen que ver con los espíritus de demonios. Mateo también cuenta allí en el capítulo 12, el versículo 43 al 45, escucha lo que dice el texto. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le encuentra. Quiere decir que está buscando a quien puede entrampar. Y sigue diciendo, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la halla desocupada, barrida y abandonada. Entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habita allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Yo quiero decirte, el diablo está cada vez entrampando más. ¿Y qué quiere lograr? Que la gente se mezcle con estas cosas que no son de Dios, sino son directamente juegos y costumbres y prácticas que tienen que ver con los demonios, con Satanás y sus ángeles caídos, y lo que hace solamente es colocarte en las manos del enemigo y apartarte de la bendición de Dios. Estas experiencias sobrenaturales me ha tocado en un par de ocasiones ayudar a personas que tenían esos problemas, que hasta en sus casas sentían ruidos extraños, se movían especialmente a medianoche, que es la hora de las tinieblas, donde el diablo se manifiesta. De repente se prendía la luz, se escuchaban ruidos raros, se movían objetos, se prendían artefactos electrónicos. Todo esto no son los espíritus de los muertos, y así pensaban las personas. Pero viendo la palabra de Dios, claramente dice la palabra de Dios que no son los muertos. Isaías, el capítulo 1, el versículo 18 al 20 dice, venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí vemos claramente que el Señor nos está invitando. Si nos hemos confundido y hemos mezclado con tradiciones que son relacionadas con los espíritus de los demonios, apártate de eso. Pide a Dios que te perdone. Y Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero tenemos que después seguir, obedecer el camino de Dios, como lo dice aquí el pensamiento inspirado. Y no seguir en esas prácticas, sino perderemos la guía de Dios. Quiero decirte que la Biblia es muy clara, y la Biblia dice que al final de los días, el mundo futuro, al final de los días, estas manifestaciones de espíritus va a aumentar, esos poderes sobrenaturales van a aumentar en señales. Y aquí está el asunto. En la batalla final entre Dios y sus fuerzas y Satanás y sus fuerzas también sucederán manifestaciones extrañas. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el último libro de la Biblia.
Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si tú prestaste atención, dice que hacen señales y confunden a los reyes de la tierra y a todo el mundo. ¿Quién está involucrado aquí? El dragón, que es el diablo. Dice también la bestia, que es un poder. Vamos a explicarlo en otro momento. Y también habla del falso profeta. Esto da como un sentido de confusión religiosa. Cuidado, porque Satanás está tratando de engañar a la humanidad con estas señales, en estas manifestaciones extrañas. Parece algo bueno. Manifestaciones como milagros, hasta quizás con el nombre de Dios, pero no tienen que ver con el nombre de Dios, sino son cosas que tienen que ver con poderes que no vienen de Dios. Quiero decírtelo claramente. Y quiero que veas una experiencia para entenderlo mejor, una experiencia que tuvo el mismo Señor Jesús. En el libro de Marcos, el capítulo 9, lo vemos esta experiencia. En Marcos capítulo 9, vamos a leer del versículo 17 al 27. Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo le dije: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajo. Presta atención de las manifestaciones. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Él dijo: desde niño. Y sigue diciendo el texto: muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarlo, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dijo el padre. Jesús le dijo: sí puedes. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y le enderezó, y él se levantó. Qué interesante experiencia. Pero si tú ves, hay manifestaciones aquí muy comunes. Se sacude, larga espumas por la boca, se revuelca en el piso, tiene caídas violentas. Lo que me parece interesante es que muchas de esas manifestaciones hasta a veces se ven entre los cristianos. Pero aquí no estaba lidiando con un espíritu, no era el espíritu de Dios, sino un espíritu inmundo, un demonio que estaba así poseído de este joven. Quiero decirte claramente: cuidado. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero son manifestaciones que aquí la tenemos claramente que no vienen de Dios. Por eso, quiero decirte, ten mucho cuidado. Eso no son los espíritus de los muertos. Solo Dios puede liberarnos de los demonios. Nosotros no tenemos poder con nosotros, nuestra capacidad humana, para lidiar con los ángeles caídos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y es prohibido jugar con estas cosas y mezclarse con estas cosas. Pero la Biblia nos da un secreto. ¿Cómo puedo librarme de estas cosas? Santiago 4, 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Aquí hay una clave. Hay 6 puntos que debemos seguir y podemos ser libres de estos poderes ocultos. Si por alguna razón estás sufriendo esos poderes ocultos, lo que tú tienes que hacer primero es someterte a Dios. Entrega tu vida a Dios. Pide perdón a Dios y Él te va a ayudar. Puedes ser libre de esos poderes. Segundo, resistid al diablo y huirá de vosotros. No continúes mezclándote con estas prácticas. No, apártate de ellos. Hasta como te mencionaba, de videos y cosas que tienen que ver con magia, con los espíritus, fiestas que son paganas, que tienen la invocación a los espíritus de los muertos. No tiene nada que ver con eso. Están invocando a los demonios. Apártate de eso. Acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Toma tiempo para la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Fortalécete en Dios. Sigue diciendo el 4 punto, limpiad vuestras manos, pecadores. Purificad vuestros corazones de doble ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Apartarnos del pecado. No seguir una vida doble. Bueno, yo festejo esto, pero también creo en Dios. Y yo no lo hago pensando en eso. No hagas eso así. Eso arruina tu vida. Y te hace que si tú juegas con el demonio, si tú juegas con el diablo, ¿será que vas a estar libre de los poderes del diablo? Tú te estás apartando de Dios. El 5, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Pero por qué? ¿Será que tenemos que comenzar a llorar ahora? No. Aquí está queriendo decir que las cosas que tú te divertías, ahora te das cuenta que eso no es bueno para ti y lo lamentas. Y tú cambias ahora tus valores, tus prioridades. ¿Por qué? Porque tú quieres honrar a Dios. Y como decía el último elemento, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entrega tu vida a Dios. Si nos entregamos a Dios, Él te va a ayudar. Nuestra seguridad es permanecer en Dios. Nuestra seguridad es permanecer en la palabra de Dios. Nuestra seguridad es mirar para la voluntad de Dios. Nuestra seguridad está en apartarnos de lo que es el pecado. Nuestra seguridad está de vivir de acuerdo a las indicaciones de la palabra de Dios y ser obediente a los mandamientos de Dios. Nuestra seguridad está en Dios, quien ha vencido al diablo. Querido amigo que tú me escuchas, ten cuidado, no juegues con el pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y al 8 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Cuidado. No permitas que el enemigo se entre por uno o por otro lado engañándonos. Vuestro adversario, el diablo, sigue diciendo el texto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es el diablo. El diablo está engañando a la humanidad. No permitas que engañe tu vida. Aférrate de Dios. Acércate a Dios. Pídele perdón si te has mezclado con cosas ocultas o consultado a medio o a espiritista o has querido saber el futuro a través de tu mano, leyendo la mano. No hagas estas cosas. Pide que Dios te dé sabiduría y consulta el libro de los libros. Busca la guía del Señor y serás libre de estos poderes ocultos. Quiero invitarte en esta noche a que entregues tu corazón a Dios y que te aparte de estas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Inclina tu rostro y quiero orar junto contigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti en este momento para darte gracias, Señor, porque tú en tu palabra revelas los peligros del tiempo del fin. Señor, sabemos que vendrán aún peores pruebas, manifestaciones extrañas en el mundo. Pero ayúdanos en este mundo futuro, Señor, a que podamos ser victoriosos, estar contigo y no en la destrucción que será un día muy pronto del diablo con sus ángeles y lamentablemente de todos aquellos que también han seguido el mismo camino. Señor, ayúdanos a poder aferrarnos de ti. Tú eres nuestra roca. Tú puedes liberarnos de estos poderes porque tú has vencido al diablo. Señor, nos entregamos en tus manos. Y si alguno está sufriendo de estos poderes ocultos, Señor, te pido en el nombre de Jesús y por su sangre que ha sido derramado en la cruz del Calvario, que tú lo liberes en este momento. No tenemos, Señor, fuerza nosotros, pero a ti clamamos y lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, fortalécete en Dios y sigue viendo esta interesante serie, El Mundo Futuro. Seguiremos viendo los acontecimientos finales y el desarrollo de los últimos eventos. Te espero el día de mañana. Que Dios te acompañe.
cielo Dios te ha prometido, una patria celestial, donde reinaremos juntos, donde habrá felicidad. Por calles de oro andaremos, una cita especial. Viviremos por los siglos, ya la muerte no entrará. En mi nuevo hogar anhelo encontrar a mis amados que una vez la muerte arrebató. A Jesús veré y conoceré, Abraham, Josué, Daniel y tantos más también. Con palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre fiel. En el cielo azul, el lobo estará, junto al cordero y un león los cuidará. No entrará el mal, será especial, un hogar hermoso que el Señor prepara ya. Con palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre fiel.